Vamos a tener lectura, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. Va a ser una lectura un poquito larga, pero primero Dios va a ser para edificación. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Dice, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta parte de las Escrituras, hermanos, es algo maravilloso. Esta parte de la Escritura es algo que a cada uno de nosotros debe llenarnos de emoción, debe llenarnos de alegría, debe llenarnos, hermanos, de un gran gozo, de una gran felicidad. Porque aquí estamos escuchando y estamos viendo, hermanos, una de las enseñanzas, de los dogmas más centrales de nuestra fe. Estamos hablando, hermanos, acerca de la resurrección. Sin la resurrección, hermanos, nosotros no estaríamos con ninguna esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estaríamos apartados de la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, estaríamos ajenos a la esperanza. Ajenos, hermanos, a aquel lugar maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. La importancia de la resurrección, hermanos, reside en el hecho de que nosotros tenemos la bendición, la oportunidad y tenemos la gracia maravillosa de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Porque si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, dice la Escritura que vana es nuestra fe. Si Cristo, hermanos, no hubiese resucitado, definitivamente nosotros estamos perdiendo el tiempo. La enseñanza, hermanos, de la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Recordamos cómo es que
la predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés no fue otra cosa más que hablar acerca de ese Cristo crucificado, pero no solamente ahí en esa cruz, sino que había resucitado con poder y con gloria. Cuando vemos la predicación del apóstol Pablo ante el que se le pusiera enfrente, él hablaba de ese Cristo vivo, de ese Cristo, hermanos, que no estaba ahí en la cruz, sino ese Cristo que se le había aparecido a él en diferentes ocasiones, que le había dado ánimo, que le había dado fortaleza, que le había ayudado a salir adelante. Definitivamente la resurrección es vital para nuestra fe. De tal manera, hermanos, que en esta tarde hemos a hablar de dos evidencias, hermanos, con respecto a la resurrección de nuestro Maestro. Dos evidencias, dos pruebas que nos ayudan a mantener esta fe, hermanos, que es necesaria para nuestra salvación. La primera de ellas, hermanos, vamos a hablar acerca de la tumba vacía. La tumba vacía, hermanos, ¿qué podemos decir acerca de ella? ¿Qué podemos decir acerca de esa tumba vacía, hermanos y amigos? Podemos decir, hermanos, que esta es una prueba clara, hermanos, de su resurrección. ¿Por qué? Porque aún los enemigos del Señor no pudieron darle contra, no pudieron refutarla. Volvemos al mismo ejemplo, hermanos, de Hechos capítulo 2. Vemos ahí, hermanos, cómo es que estos hombres comienzan a hablar de ese Cristo, hermanos, crucificado. Dice ahí claramente, hermanos, en el versículo 29 en adelante, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estamos seguros, hermanos, que entre todos aquellos que estaban escuchando al Maestro, estaban aquellos que lo habían crucificado, porque claramente les dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No era tan fácil para ellos decirles: miren, ahí estaba la tumba del Señor. Ahí está el sepulcro, hermanos, que prestó José de Arimatea para que el Señor estuviese ahí. Vayan y véanlo. Observen que ahí está el cuerpo. Y si fuera el caso, hermanos, aquí tengo el cuerpo del Maestro, aquí está muerto, Él no ha resucitado. Taparle la boca a los apóstoles, hermanos. A tal grado, hermanos, que te presento el cuerpo del Señor aquí. Pido la orden para lo que es quitar los sellos de la piedra, porque seguramente deberían haber estado ahí, pero no podían. Se dice claramente, hermanos, que cuando ellos estaban predicando, cualquier persona que lo escuchara podía ir y buscar el sepulcro de José de Arimatea y ver lo que estaba abierto, que estaba vacío, hermanos. Todos podían constatar eso, de tal manera que no había forma de refutar esta evidencia que Cristo había resucitado. ¿Qué más podemos decir acerca de esta tumba vacía, hermanos? Estos hombres no podían refutarlo. Que estos hombres inventaron, hermanos, una mentira. Ellos crearon, hermanos, una mentira. Esto lo podemos leer, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28,
Versículo 11. Como no podían contradecir que la tumba estaba vacía, ¿qué es lo que hicieron? Estas cosas. Dice, mientras ellas iban, está hablando de María Magdalena, de María, la mujer de Cleofas, y Salomé. Mientras ellos iban a avisar a los discípulos que el Cristo había resucitado, que un ángel del Señor les había dicho que Él ya no estaba ahí, ¿qué pasó con los guardias? Dice, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, dice, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, dice, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Dice, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No pudieron refutar, hermanos, el hecho de que la tumba estuviera vacía. ¿Qué es lo que hicieron? Hurgaron una mentira, tomaron consejo, les dijeron a los soldados, ustedes van a decir que sus discípulos vinieron de noche mientras ustedes estaban dormidos y que se llevaron su cuerpo. ¿Para qué? Para así sostener que Él iba a resucitar al tercer día como Él les había dicho con anterioridad. Los soldados, no muy diferentes a muchos, no digo todos, muchos de aquellos que nos deberían de cuidar y hacer justicia, pues tomaron para sí. Una gran mentira, hermanos. Una gran mentira que no pudieron sostener. Porque en algún momento dado debieron haberlo sacado a los discípulos para que entregaran el cuerpo del maestro, lo cual no fue así. ¿Qué más podemos decir acerca de esa tumba vacía, hermanos? Yo estaba pensando en este punto, hermanos, y recordé un coro, el cual te dice, hermanos, que esta tumba vacía es la prueba de que vive Él. Es la prueba más clara, hermanos, de su resurrección. También, hermanos, esta tumba vacía nos declara la divinidad del Hijo de Dios. Nos declara, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Jesús en su vida, hermanos, Él declaró, Él dijo que Él iba a ser muerto por los judíos, que iba a ser muerto al ser entregado a los gentiles, pero también dijo que en 3 días resucitaría. Leamos, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Está hablando acerca de Cristo, hermanos, que fue declarado Hijo de Dios, dice, con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Si Cristo, hermanos, no fuere el Hijo de Dios y Él hubiera dicho estas cosas mintiendo, jamás Dios lo habría resucitado. Dios ahí, hermanos, confirmó claramente que Jesús era su Hijo. Y si Él es el Hijo de Dios, hermanos, algo nos corresponde a nosotros. Debemos de creer, hermanos, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Debemos de creer, hermanos, claramente que Él es el que sustenta todas las cosas con su poder. Debemos de creer, hermanos, confiadamente, plenamente, hermanos, en todas aquellas promesas que Él hizo. No podemos
hacer a un lado, hermanos, todo lo que Él nos enseñó. Hay un escrito, hermanos, en el libro de evidencias que exige un veredicto, el cual es el que nos dan en la escuela de predicación, que nos lo regalan. Pero me gustaría compartirles algo que dijo un historiador, hermanos, que aquí viene narrado. Esto viene en la página 187, si alguno de ustedes algún día lo consigue, o los estudiantes lo tienen, pues ahí está. Página 187, está hablando de Josefo, un historiador del cual nuestro hermano Jorge ha hablado como si fuera un López Dóriga en este momento, ¿verdad? Una persona que es honesta, una persona que es creíble. Y dice esto del Señor Jesús, hermanos. Dice: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no lo olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, dice, no ha desaparecido. Un hombre, hermanos, que era ajeno a la fe cristiana. Un hombre que redactaba y narraba, hermanos, lo que se vivía en aquel tiempo. Declaraba al Cristo, hermanos, no solamente en la cruz, por causa de la envidia o por las acusaciones de aquellos hombres, sino que lo declaraba, hermanos, vivo. Lo declaraba resucitado. Lo declaraba, hermanos, que muchas personas le habían visto, pues que se les había aparecido a muchos, a más de 500 en algunas ocasiones. La tumba vacía, hermanos, es la prueba de que vive Él. Pero hay una prueba más, hermanos, que quiero compartirles en este momento. Hay más, pero solamente les quiero compartir otra. Y esta, hermanos, es las vidas transformadas de sus discípulos. Las vidas transformadas en unos cuantos días, hermanos. Podemos imaginarnos al apóstol Juan estando delante del Maestro, estando delante de esa cruz, cuando él observaba que la vida se apartaba del Maestro. Podemos observar o meditar un poco, hermanos, en aquel que se recostaba en su costado. Lo estaba viendo en la cruz, desangrándose. Verlo, hermanos, que aquel a quien amaba, reconocía, aquel a quien él respetaba, aquel a quien él escuchaba en todo momento, aquel, hermanos, que le instruía a cada instante y que cuando él lo escuchaba se gozaba porque le daba palabras de ánimo, de vida, de esperanza, de consuelo. Ver a aquel, hermanos, que hacía grandes milagros, que le daba a millares de personas alimento, ver a aquel que caminaba sobre el mar, ver a aquel que echaba fuera demonios, saliéndose ese espíritu de vida. ¿Cómo estaría ese hombre? Sumamente triste, hermanos. Estaba muy, hermanos, pero muy triste. A Pedro, hermanos,
cuando le había negado ya en la tercera ocasión, mirando a su maestro que estaba siendo golpeado y golpeado, hermanos, de tal manera que lo estaban desfigurando, y todavía recibir esa mirada del Señor, sufrir. Estaban como ovejas que no tenían pastor, hermanos. Aquel que les daba toda la esperanza estaba muriendo. Murió delante de Juan, hermanos. Juan vio cuando expiró. Están tristes. Están en un lugar apartado. Y llegan las mujeres corriendo diciéndoles: el maestro no está en la tumba. El maestro ha resucitado. El maestro vive. La escritura dice, hermanos, que inmediatamente no le creyeron. No se acordaban de las palabras del maestro. No recordaban que el Señor les había dicho que en 3 días iba a resucitar. Las ignoraron en su momento, pero Pedro, hermanos, y Juan se pararon y comenzaron a correr hacia el sepulcro. Juan, al parecer, era más veloz, era más ágil, corrió más rápido que Pedro. Llega a la entrada del sepulcro y se detiene. Ve la roca, hermanos, a un lado, hermanos, separada, hermanos, totalmente ahí de la entrada del sepulcro, pero se queda nomás viendo y pensando qué habrá pasado, quién se llevó el cuerpo del maestro, qué hicieron adentro, no sé qué va a pasar. Mientras él todavía está pensando, llega Pedro todavía corriendo, hermanos, y entra directamente al sepulcro. Vio los lienzos, hermanos, ahí tal cual. Vio cómo habían envuelto lo que es al maestro, todo lo que le habían puesto, él lo miraba así recto, tal cual. Como si todavía estuviera el cuerpo aún ahí, pero más no estaba. Dice la escritura que vieron y creyeron, hermano. Vieron y creyeron y se maravillaron y fueron a aquel lugar, hermanos, donde estaban los demás. Y estaban muy contentos, estaban muy gozosos, de la tristeza, hermanos, al gozo. En menos de 3 días. O en 3 días, hermanos, para ser exactos. ¡Qué maravilla! De esa desilusión, hermanos, que ellos tenían. Esa desilusión se transformó, hermanos, en una segura esperanza. En una segura esperanza, hermanos, que para ellos fue vital para el crecimiento del evangelio, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de ella. El apóstol Pedro se levanta con toda seguridad y les predica acerca del Cristo resucitado. Cuando todos aquellos hombres fueron esparcidos por la persecución en Hechos capítulo 8, ellos iban seguros de que iban a predicar ¿a quién? Al Cristo resucitado. Cuando el apóstol Pablo, hermano, se presenta delante de grandes reyes, de grandes gobernadores, predicaba ese Cristo resucitado. Estaba plenamente convencido. Estaban todos y cada uno de ellos seguros de que había vuelto esa esperanza, seguros de que ya no había más que temer, seguros, hermanos, de que Cristo iba a venir. Las vidas transformadas, hermanos, es una evidencia tangible. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque una vida transformada, hermanos, es la que cada uno de nosotros tenemos. De que Cristo vive, Cristo resucitó.
Por eso estás aquí, por eso no estás en tu casa sentado viendo la tele. Por eso no estás en el parque, por eso no estás paseándote en el cine, por eso no estás en ningún otro lado, porque Cristo vive, porque ha transformado tu vida, porque te ha dado esperanza, porque no tienes una vida vana, sino tienes una vida, hermanos, que está llena, que está plena, por la cual puedes cambiar tu vida. Evidencias de la resurrección de Cristo, hermanos. Pensemos un poquito en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué hacía él? Dice que él, respirando aún amenazas, dice, de muerte en contra de aquellos que seguían el camino, que seguían a Jesucristo. Él iba camino a Damasco. Se le presenta el Señor. ¿Y qué pasa con su vida? Cambió radicalmente para bien del Evangelio. Vidas transformadas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a ello? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Te decía que meditaba en el canto, ¿verdad? En el coro. Claramente el Señor, hermanos, estando vivo, nos ayuda a no tener temor. Nos ayuda, hermanos, a seguir adelante a pesar de las dificultades y problemas que tengamos día tras día. Nos ayuda a estar confiados de que está con nosotros. La importancia de la resurrección es que sin ella, hermanos, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Pero no es así. No somos dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Cristo ha resucitado. Cristo, hermanos, no es un cuento, no es una fábula. Cristo vino y vivió entre nosotros y murió, hermanos, por causa, hermanos, de la envidia de los hombres. Pero todo ello Él lo soportó por amor a nosotros. En este breve momento, hermanos, hemos visto el tema algunas evidencias de su resurrección. Vimos solamente 2. Fue corto. La tumba vacía y las vidas transformadas. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de este tema? ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros mediante este tema? No estás haciendo las cosas en vano. No estás orando al viento. Tenemos una fiel esperanza. Tenemos a un autor, hermanos, que jamás nos va a fallar, el cual es fiel en todas las cosas y en todo lo que ha dicho, el cual ha cumplido cada una de las palabras que Él ha prometido. Y Él, hermanos, te dice a ti y me dice a mí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Confiemos en el Señor. Reconozcamos que Él vive. Reconozcamos que Él ha resucitado. Y vivamos esta vida, hermanos, confiadamente, en plena certidumbre de fe, que podemos alcanzar la victoria si estamos haciendo su voluntad. Este tema, hermanos, tiene el fin de animarnos, tiene el fin de ayudarnos a seguir adelante y entender que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. El hermano que ya está preparado con el himno de invitación, pase al frente, hermanos. Que Dios nos los bendiga y que Dios los guarde. Esperemos en Dios alcanzar la victoria a todos y cada uno de nosotros. Adelante.